A todos los presentes en la sala, bienvenidos, y quiero iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como todo seminario, toda conferencia, toda actividad que nosotros podamos realizar y que implique aprendizaje dentro del contexto cristiano. Obviamente debe tener un fundamento en la palabra de Dios, debe existir la voz del Señor que justifique la razón de dicha actividad. Y por ende, acostumbro a sustentar la temática en base a un versículo, a un contexto, y vamos a revisar en el Salmo 44:1. Dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado, refiriéndose a la tradición oral rabínica, la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y a su vez Isaías en el capítulo 46, versículos 9 al 10, dice: acordaos de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y justamente es lo que hace el dispensacionalismo, es permitir que de una manera sistemática podamos hacer un recorrido por todo el hilo escritural, de modo que el estudio de la palabra de Dios, hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, sea mucho más práctico, sea más aprovechable, permitiendo así al estudioso ubicarse en el tiempo, en el hilo cronológico, si se puede decir, de una manera mucho más precisa y así realizar toda una tarea hermenéutica o de interpretación más asertiva, porque sabemos que el contexto bíblico en el hilo del tiempo es extenso. Entonces, el dispensacionalismo realmente nos va a servir como ese marco referencial, es decir, va a delimitar el tiempo de manera tal que podamos ir estudiándolo de una manera mucho más sistemática. Entonces, en esta conferencia o en esta materia vamos a abordar 5 aspectos por lo extenso de la materia. El primero es, vamos a trabajar un constructo del dispensacionalismo. Al finalizar, creo que se les va a entregar parte de ese material, se le hace llegar al doctor Galeano y luego se les enviará. Luego vamos a trabajar la tipología del dispensacionalismo, que va a ser el enfoque central, y vamos a abordar un poco, a grosso modo, lo que es el dispensacionalismo progresivo, el dispensacionalismo clásico. Son dos aspectos muy importantes que tenemos que señalarlos porque nos van a permitir a nosotros abordarlo con mayor precisión respecto a este plano que es tan interesante como es el dispensacionalismo. Entonces, ¿qué sería el dispensacionalismo progresivo o modificado? Ahí aparece el rostro de Oscar Cullmann. Ese es un teólogo alemán, y a este tipo de dispensacionalismo se le conoce también como el dispensacionalismo modificado, y obviamente el mismo término nos lleva a nosotros a entender que ese dispensacionalismo no es otra cosa sino una reevaluación de lo que se viene conociendo como el dispensacionalismo clásico. Entonces, esta idea surge de Cullmann. ¿Por qué? Porque él es teólogo. Él nació en el año 1902, de esa generación hasta 1999, y él tenía una visión del ecumenismo. Incluso él llegó a creer que y apoyar esa postura con respecto al bautismo de los niños, y él estaba muy de acuerdo en todos estos aspectos. Aceptó lo que se conoce como la paradosis, que es la tradición en el Nuevo Testamento como no rabínica de un Cristo exaltado, pero por lo novel que es esta propuesta del dispensacionalismo progresivo o modificado, pues no se ha considerado efectivamente como una corriente de pensamiento.
Entonces, este paradigma teológico, porque es un modelo teológico, tiene algunos paralelismos con el dispensacionalismo clásico y, por supuesto, esto ha permitido que haya cierta relación, pero también difiere en algunos elementos de carácter escatológico en lo que respecta a lo que es la dispensación de la gracia. El primer aspecto que plantea Kuhlman, o el dispensacionalismo progresivo modificado de Kuhlman, como lo conoce, es que la iglesia forma parte del único pueblo de Dios. Él plantea que es Israel realmente la iglesia de Dios y no la iglesia de los gentiles. En un segundo aspecto, él considera que Dios hasta ahora está comenzando a cumplir con el nuevo pacto con la iglesia, obviamente porque él está viendo la iglesia en Israel y no la está viendo en el pueblo gentil que se ha unido al cristianismo. Pero también concuerda, entre otros puntos adicionales, con el dispensacionalismo clásico, y él dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso es uno de los aspectos donde concuerda el dispensacionalismo progresivo o modificado con el dispensacionalismo clásico. Considera también que Cristo volverá a establecer su reino milenialista. El dispensacionalismo clásico lo plantea y el progresivo, el modificado de Kuhlman, pues considera que sí, es cierto, hablando de lo que es el milenio, pero finalmente ellos también son muy cuidadosos al no identificar necesariamente que esta generación es la última antes del retorno de Cristo, de la parusía. Él dice que no, que todavía falta mucho tiempo, es lo que plantea este dispensacionalismo, pero que no necesariamente es la última generación porque vienen muchas más generaciones, es el argumento que él plantea, vienen muchas más generaciones durante el milenio. Entonces pasemos nuevamente del dispensacionalismo clásico. Ahí tienen tres agentes muy importantes, ya hablando de lo que es el dispensacionalismo clásico. Entonces, planteo el dispensacionalismo progresivo modificado porque es importante que es una corriente nueva, pero no es considerada como una corriente del pensamiento. El constructo conceptual del dispensacionalismo clásico, en términos, vamos a decirlo, muy básicos, muy elementales, lo plantean como una reforma, ¿verdad? Que realmente pasó a ser lo que hoy se conoce simple y llanamente como un sistema teológico evangélico cristiano. Es lo que se conoce en otros autores, le llaman la teología dispensacional, que es el punto que vamos a tratar, ¿verdad? Y es importante saber ese constructo. Entonces, ¿qué es el dispensacionalismo? Simplemente es un sistema teológico evangélico cristiano, conocido como la teología dispensacional, y que apunta precisamente a lo que se llama, vamos a decir, la sectorización de toda la historia humana desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero de una manera sistemática. Entonces, es un modelo, vuelvo y lo ratifico, de interpretación bíblica que se basa en tiempos o periodos de la historia, pero también de eventos que apuntan hacia el futuro. Es decir, elementos de tipo escatológico. Y este dispensacionalismo clásico ha sido muy, pero muy popular en Latinoamérica porque está fundamentado en una teología que tiene bastantes consideraciones en el ámbito latino. Entonces, considerando este aspecto, obviamente, el único mensaje que nosotros vemos y que se ha hecho muy popular en Latinoamérica, y es que él procura resumir y enfocar toda la enseñanza bíblica en la proclamación de la gracia. Ese es un elemento muy importante del dispensacionalismo clásico,
y es que él busca plantear, ¿verdad?, la proclamación del Evangelio como ese único mensaje de salvación. Y hay impulsores. Tenemos a John Nelson Darby, del año 1800, es su nacimiento, muere 82 años después. Él es un anglo-irlandés, se dedicó como evangelista, era del movimiento anglicano y hoy se le considera como el padre del dispensacionalismo. Luego es seguido por dos teólogos también adicionales, uno pastor y escritor muy conocido, y es el famoso Cyrus Ingerson Scofield, el famoso autor de la conocida teología o la Biblia referenciada de Scofield. Él plantea también y defiende el dispensacionalismo clásico. Y luego, por los años 1871, Scofield es del año 1843-1821, es americano, norteamericano, pero Lewis Sperry Chafer es el autor de la conocida teología sistemática de Chafer, que fue influenciado por Scofield y que es fundador del hoy conocido Seminario Teológico de Dallas, de Dallas, en Texas, y cuyo énfasis está centrado en la teología dispensacional. Lewis Chafer nace en 1871 y fallece en el año 1952. Entonces vea cómo el dispensacionalismo clásico tiene mucho más fortaleza, tiene mucho más peso frente al dispensacionalismo progresivo o modificado. Entonces, gracias a este arduo y excelente trabajo de estos tres hombres, hoy nosotros podemos gozar de un sistema teológico válido, un sistema teológico que es aplicable a cualquier organización, incluso sin distinción de ningún tipo doctrinal, puede utilizarlo como herramienta de estudio, ya que este tipo de dispensacionalismo, este método, este modelo hermenéutico, no afecta en lo absoluto el credo o la línea de fe doctrinal. Entonces, hay algunas consideraciones que es importante tocarlas del dispensacionalismo, y es que primero considera la gracia progresiva. Cuando tú estudias las dispensaciones, empezamos a notar y a observar que en todas las dispensaciones ha estado presente la gracia de nuestro Dios. Ese don, ese favor inmerecido a todos los hombres y en todos los tiempos. Entonces, ese es un aspecto que considera el dispensacionalismo, es que la gracia de nuestro Dios, la gracia progresiva, siempre se ha ido dando en ese periodo progresivo de los tiempos o de los eones. Segundo aspecto es que utiliza la hermenéutica literal. El dispensacionalismo no se fundamenta en métodos alegóricos, sino que considera la literalidad como un medio de explicación bíblica. Y recordemos que el propósito de la hermenéutica como herramienta auxiliar de la teología es coadyuvar a la comprensión de un texto, no necesariamente bíblico, porque la hermenéutica como tal se utiliza en otras áreas. En la filosofía, por ejemplo, se le conoce como el arte de la verdad. Entonces, en nuestro contexto bíblico hablamos de una hermenéutica bíblica, y el dispensacionalismo la considera que la interpretación de las dispensaciones debe ser eminentemente literal. ¿Qué es lo que se busca? Se busca la verdad, se busca la veracidad, se busca el sentido de la inteligibilidad o el sentido de lo inteligible, de lo que se comprenda, y por supuesto, una correcta aplicación moral. Igualmente, en este mismo orden de ideas, el dispensacionalismo cree que el texto sagrado tiene autoridad y que es infalible. Por lo tanto, su mensaje es comprensible a todo ser humano en condiciones normales psicológicas. Es decir, cualquier persona en condiciones normales psicológicas puede perfectamente comprender el texto bíblico. Eso es un planteamiento, una postura
muy asertiva del dispensacionalismo clásico. Cuarto, considera que el Nuevo Testamento tiene significado literal, tiene significado cuando se logra interpretar, dice, a la luz, ¿verdad?, del antiguo pacto. Sabemos que es la sombra. ¿Para qué? Dice que para reconocer el amor, para reconocer la gracia, para reconocer la misericordia del Señor, para con todos los hombres, desde el mismo momento de su caída hasta el gran juicio en el trono blanco. Entonces, hace esa consideración que es necesario no quedarnos solo en el nuevo pacto. Es importante también ir al antiguo pacto a revisar a la luz de la escritura todos los eventos que nos vienen a nosotros a indicar que estamos en un nuevo pacto, pero que ya esto venía sucediendo. El quinto aspecto es, cree que las promesas a Israel tienen cumplimiento solamente literal e histórico, porque consideran que Israel es una nación y es un elemento étnico en consecuencia. Consideran también que las promesas para la iglesia tienen valor esencialmente espiritual y eterno, es decir, hace una bifurcación. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el análisis hermenéutico utilizando las dispensaciones, no tomemos elementos que son para Israel, porque muchas veces nos atribuimos algunas promesas y decimos es para la iglesia, cuando en realidad son promesas para el pueblo de Israel como pueblo, como nación, como grupo étnico. ¿Por qué? Porque considera que para la iglesia el valor es esencialmente espiritual, es eterno y todo está centrado realmente es en la obra de Jesucristo, en su vida, en su ministerio de Manuel, de Dios con nosotros, quien es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, el primero y el último, que fue anunciado por los profetas, pero que se hizo en su condición, se manifestó, como dice Mateo 1:23, que era Emanuel, Dios con nosotros. El séptimo aspecto es que cada dispensación o cada periodo de tiempo, que es lo que dice oikomía, es decir, la administración del tiempo. Realmente lo que plantea el dispensacionalismo es una buena administración del tiempo. ¿A quién se le dejó ese sistema de administración? Como lo vamos a ver más adelante. Y es que cada dispensación ha tenido promesas, cada dispensación ha tenido lineamientos específicos, cada dispensación ha tenido sus mandamientos, ha tenido sus ordenanzas. ¿Para qué? Para que el hombre logre entrar nuevamente en una buena relación con su creador. ¿Basado en qué? En la fe, en la confianza en Dios. Entonces Dios en su infinito amor siempre ha querido que el ser humano recupere lo que se llama su status quo original, es decir, la inmortalidad. Porque siempre que analizamos la caída, decimos, no, la muerte, pero es que la muerte fue el elemento castigo. Pero realmente lo duro o el problema de la caída es que el hombre perdió su inmortalidad. Y es precisamente la obra que empieza Cristo tratando de que el hombre vuelva nuevamente a recuperar ese status quo, y es la esperanza que tenemos cuando hemos creído en Cristo. Entonces, hay otras consideraciones bastante interesantes con respecto al dispensacionalismo, y es que ahí ellos consideran y dicen, Dios ha utilizado diferentes medios para administrar sus planes que han venido sirviendo al hombre desde el mismo momento de su caída. Dios a través de los tiempos ha servido la gracia en su máxima expresión, porque la gracia divina siempre ha estado latente, vuelvo y ratifico, desde el mismo momento de la caída. Hablamos de la sexta dispensación, que es la gracia, pero efectivamente cuando la estudiamos de manera detallada, entendemos que siempre ha existido gracia. Dios siempre le ha dado al hombre ese don inmerecido y siempre ha existido misericordia. ¿Por qué? Porque no le ha dado lo que realmente el hombre merece. También consideran que Israel y la iglesia no forman un pueblo único, sino que son dos entes con profecías diferentes,
con promesas diferentes y con pactos diferentes. Eso lo plantea el dispensacionalismo. Un elemento también es que la iglesia considera el dispensacionalismo que la iglesia difiere de Israel, por cuanto Israel es una nación, mientras que la iglesia es un organismo vivo, es universal, de toda tribu, lengua y nación, evidenciado como cuerpo de Cristo en las Sagradas Escrituras novotestamentarias. Sabemos que la Biblia nos dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no así lo dice de Israel. Por eso habla de una interpretación literal. No podemos nosotros hacer otro tipo de interpretación porque entonces nos estaríamos saliendo de lo que se conoce con el dispensacionalismo y estaríamos entrando en los enfoques que tienen las iglesias reformadas que trabajan en función de los pactos. Entonces, hay una diferenciación, si ustedes observan en pantalla, ahí dice que se entiende por dispensación, tenemos algunos pactos, el pacto edénico, adámico, noémico, abrahámico, sinaítico, davítico y el nuevo pacto. Entonces, si tenemos un enfoque de pacto, no vamos a lograr discernir esto. Pero cuando tenemos el enfoque dispensacionalista, es mucho más fácil, es mucho más probable, más inteligible que nosotros podamos hacer este tipo de diferenciación. Por eso es que diferimos de las iglesias reformadas que defienden el postulado de un solo cuerpo de Cristo, que ellos consideran que es formado por israelitas, no conversos al cristianismo, y por gentiles conversos a Cristo. Entonces, muchos de los beneficios de la bendición del Señor, incluyendo las finanzas, considera el dispensacionalismo clásico, están determinadas para Israel y se hallan en sus pactos, se hallan en sus profecías, pero no hay ningún pacto o profecía que introduzca a la nación de Israel a la ciudadanía celestial o a una unión como esposa de Cristo, salvo que ellos crean en el cristianismo. No hay otra puerta para ellos. Solo considera el nuevo pacto para la iglesia. Eso es lo que dice el dispensacionalismo clásico. Y no las promesas o profecías de otros pactos hechos a Israel, como creen los teólogos reformistas, los que hablan de los pactos. Entonces, a grosso modo, podemos ya definir qué es una dispensación. Ya hemos visto de dónde parte el dispensacionalismo, ya sabemos que es un sistema teológico evangélico cristiano que tiene el objetivo de seccionar o de fraccionar en los tiempos con algunas características que vamos a ver acá más adelante. Y podemos considerar entonces qué entendemos por una dispensación. Podemos definirlo entonces como periodos de la historia de la humanidad reflejados en las Sagradas Escrituras y que están separados de una manera inteligible, fácil de entender, para una asertiva interpretación en el contexto del tiempo, en el contexto sociocultural e incluso en el contexto antropológico. Entonces, cada dispensación permite estudiar, permite escudriñar, permite inquirir de una manera sistemática. Eso es una dispensación, simplemente un periodo de la historia de la humanidad y vamos a hablar de 7 dispensaciones, algunos teólogos hablan de 8, otros hablan de 9, pero vamos a abordar el modelo clásico que es el más común, es la primera dispensación que vamos a trabajar es la dispensación de la inocencia. Algunos la llaman la dispensación edénica. Y observen que va desde la creación del hombre hasta el juicio de la expulsión. Ese es un periodo de tiempo. Todos nosotros podemos comprender lo que fue la creación, lo que fue el juicio. Estamos entre lectores de la Biblia. Pero lo importante de esto es que en cada dispensación Dios designa una responsabilidad. En la dispensación de la inocencia o de la que consideran edénica, había una responsabilidad del hombre y era obedecer a Dios, pero había un solo mandamiento. Entonces, las dispensaciones tienen 3 aspectos muy importantes: la responsabilidad que Dios ha delegado, el fracaso y el juicio. Entonces, la responsabilidad en la primera dispensación, ¿qué era? Obedecer a Dios. Pero el fracaso del hombre es que, aunque era un solo mandamiento, desobedeció.
Todos sabemos la historia, el hombre pecó, hubo una separación, se rompió la comunión con Dios, vino una maldición sobre la tierra, sobre el hombre, sobre Satanás manifestado ya en forma de serpiente, pero también vino una promesa que de la simiente de la mujer redimiría al hombre caído por esa maldición, vino el cuidado del árbol de la vida, pero vino un juicio. ¿Y cuál fue el juicio? No solamente la maldición y la muerte, sino la expulsión del hombre fuera de ese lugar tan hermoso del cual él gozaba. O sea, la primera dispensación, en resumen, desde la creación del hombre hasta el juicio de la expulsión, la responsabilidad era obedecer a Dios, fracasó porque desobedeció ese único mandamiento, y el juicio fue la maldición, la muerte y la expulsión del huerto de Edén. Siguiente, una segunda dispensación que va desde la expulsión hasta el juicio del diluvio. Se le conoce como la dispensación de la conciencia o antediluviana. Algunos dicen anti, no, no es anti porque no es en contra, es ante, hablando de tiempo. Entonces, ahí nosotros necesitamos tener cargado todo ese aspecto bíblico. ¿Para qué? Para poder entender que allí la responsabilidad del hombre era hacer lo bueno. Ya el hombre tenía conocimiento de lo que era el mal, de lo que era el bien, y solamente quedaba de su responsabilidad hacer lo bueno. Pero ¿cuál fue el fracaso del hombre? Que el hombre se inclinó más por la maldad. Allí empezamos nosotros a ver el hombre cuando Caín mata a su hermano, pero también se levanta otro en sustitución de donde surge o viene la línea mesiánica de Set. Y todo este elemento dice que se multiplicaron los hombres, pero también abundó la iniquidad. La maldad dice que fue tan grande. Ustedes como pastores, como ministros, conocen todos estos relatos, pero cerró con un juicio. ¿Y cuál es el juicio? El diluvio. Aun cuando hubo la gracia, porque hubo tiempo de que las personas entraran al arca, pero ahí vemos nuevamente la gracia de Dios reflejada. ¿Qué hizo Dios? Le dio la oportunidad al hombre, el hombre desechó esa gran oportunidad a causa de su maldad, que ese fue el fracaso de el hombre. Por eso dice la Biblia que será como en los tiempos de Noé, estamos viviéndolos. En su maldad el hombre se ha olvidado de Dios y lamentablemente pues tiene que ir a un juicio, porque vamos a observar que en el transcurso de las dispensaciones siempre hablamos de una responsabilidad, hay un fracaso, la razón por la cual fracasa el hombre, y luego viene el juicio. Vamos a la tercera dispensación, se conoce como la dispensación postdiluviana o la dispensación del gobierno, y es cuando Dios allí en su supremacía, él decide darle al hombre la oportunidad, ¿verdad? Y le delega la responsabilidad de dispersarse, de multiplicarse. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre se centra, y es cuando entendemos y hemos visto a través de la palabra la famosa Torre de Babel. Ellos empezaron con unos conceptos que no era Dios, no les había dicho que se quedaran en un sitio, sino que se dispersaran, como dice en Génesis capítulo 11 del 1 al 4. Ellos no lo hicieron, pero ellos tenían el mandamiento en Génesis 8, 15 y 9, 7 de multiplicarse, de llenar la tierra. ¿Y cuál fue el juicio para ellos? Simplemente que hubo la confusión de lenguas, y esto generó todo un movimiento de la humanidad. De ahí vemos todos los hijos de Noé, Sem, Can, Jafet. Vemos cómo empieza toda esa población, viene el mundo jafético, camítico, el mundo semítico de los semitas, muy conocido, pero la gran responsabilidad no se cumplió. Vuelve nuevamente y fracasa el hombre porque no hizo lo que Dios le había ordenado, sino que quisieron hacer todo conforme a sus propios conceptos. Dios le brindó la oportunidad al hombre de hacer nuevamente, de dispersarse, pero el hombre, con su naturaleza contaminada a causa del pecado, obviamente, pues desobedecieron a Dios
y Dios tuvo que intervenir nuevamente con un juicio a través de la confusión de lenguas, y entonces es cuando hay aquella famosa dispersión después de la Torre de Babel. Entonces viene una cuarta dispensación, también muy conocida, y es la famosa dispensación de la promesa. Dios les hizo una promesa de llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Allí empieza todo ese caminar. Se levanta Abraham, Isaac, el tiempo patriarcal, también se le conoce como esa dispensación patriarcal o la dispensación de la promesa. Surgen las 12 tribus de Jacob o de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ellos tuvieron el gran fracaso es que fueron a Egipto. Ellos habitaron en Egipto. Y obviamente el juicio es que fueron esclavos en Egipto y allí el pueblo pasó un tiempo. Y esto obviamente le generó problemas a Egipto porque empezó la contaminación. Ya venían del llamado que Dios le había hecho a Abraham, en el cual le había prometido que en él serían benditas todas las naciones. Viene Isaac, viene Jacob, están todas las tribus, pero este elemento de ellos a causa de habitar en Egipto, a causa de su desobediencia, de su dureza, les trajo un juicio y es la esclavitud en Egipto. Luego hay una quinta dispensación. Esto, hermano, tiene muchísimo, prácticamente estamos hablando de un recorrido así, por eso hablamos de un panorama dispensacional. Quinta dispensación, hermano, por favor, en la pantalla. Estamos hablando de ese panorama. Y es que desde la esclavitud hasta el juicio en el Calvario. Entonces, ahí vemos otros elementos que también son importantes. Cuando Moisés va allí a Sinaí, cuando está el pacto de Sinaí, luego viene toda la línea de Josué, cuando reemplaza a Moisés, luego pasamos por los jueces, luego pasamos por el periodo monárquico, con el reinado de Saúl, con el reinado de David, con el reinado de Salomón, y con aquel rey llamado Jeroboam, y Roboam cuando se divide el reino, cuando hablamos del reino del norte, refiriéndonos a Israel, pero también hablamos del reino del sur, es decir, de Judá, hablando de las dos tribus, y todo esto trajo como consecuencia que el pueblo de Judá, ¿verdad? Llegó a ser esclavo de Babilonia. Ellos duraron allí 70 años en cautiverio, mientras que el reino del norte pues fue cautivado por los asirios. Entonces, ¿a causa de qué? De la rebelión que hubo de las 10 tribus cuando Roboam, siendo el rey, y trató allí cambió el consejo de los ancianos por los jóvenes, desechó, y obviamente pues eso trajo conflictos por la forma en que este rey quiso subyugar al pueblo de Israel. Entonces viene una restauración de ese remanente, y es cuando ya nos conseguimos entonces con el periodo de los profetas, ya nos conseguimos los profetas mayores, nos conseguimos también profetas como Ageo, como Zacarías, y llegamos a Malaquías. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Y el guardar qué ocurrió, esa responsabilidad, allí en la quinta dispensación, si ustedes la pueden observar, ¿verdad? Ellos guardaron, la responsabilidad era que guardaran una ley, porque ahora ya estaban bajo una ley. Pero ¿qué hizo Israel? Todos conocemos que a pesar de que el Señor envió profetas, les tenía profetas, les dio la oportunidad con sus reyes, con sus jueces, ¿cuál fue el fracaso de Israel? Que fueron duros, desecharon, buscaban a Dios cuando tenían un problema, cuando veían la cosa un poco mejor, se olvidaban de Dios. Es decir, ellos violaron la ley de Dios. ¿Qué hizo Dios? El juicio. El juicio lo conseguimos con la famosa dispersión mundial, con lo que nosotros llamamos, cuando llegó el tiempo de los 400 años del silencio, y es cuando Israel entra en todo un proceso
de la diáspora, que también se le conoce, la dispersación. Entonces, surgen entonces desde la esclavitud hasta el juicio en el Calvario, ¿verdad? Hay un juicio y luego hay un Calvario. Algunos teólogos plantean que todos los juicios de las dispensaciones terminan en maldiciones, catástrofes. Pues sí, efectivamente, cuando Cristo va al Calvario, para muchos era, como dice el Señor, ¿verdad? Y lo decían ellos, que era maldito, dice la ley, el que moría. Entonces, Él cargó todo eso allí en el Calvario. Él fue el que pagó prácticamente. ¿Para qué? Para darle apertura a la siguiente dispensación, que es en la cual nosotros estamos disfrutando. Entonces ya estaríamos hablando de la siguiente dispensación, que es la sexta dispensación, que es la conocida como la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu. Ya nosotros estamos bajo un nuevo modelo. ¿Por qué? Porque esta dispensación ya no está fundamentada en una ley, ya está más fundamentada en principios. Ya no es una imposición para un pueblo, sino es de carácter universal. Y es cuando entra la gracia. No es que antes no existiera la gracia. La gracia viene desde la misma expulsión del huerto. ¿Qué es lo que sucede? Que ya en esta dispensación la gracia se hace universal. Por eso dice que el Señor de los dos pueblos derribó esa pared intermedia que había creado no Dios, sino el judaísmo como religión, y crea entonces un solo pueblo. Entonces la responsabilidad ya en el tiempo de la gracia es que las almas acepten a Cristo como ese único Dios y Salvador, como su Señor, y que guarden la sana doctrina. Es decir, el planteamiento que dejó el Señor allí a través de ese pacto nuevo testamentario hecho y firmado con sangre, pero obviamente, creo que es muy importante entender que ese pacto firmado, ¿verdad? Con sangre, pues nos hace a nosotros todos partícipes a tal extremo que aún pagó por nuestros cuerpos y nuestro espíritu, pues le pertenecen a Él. Entonces, ¿cuál ha sido el fracaso en esta dispensación de la gracia? Primero, que la gente rechaza a Jesucristo. Lo llaman también la dispensación del Espíritu Santo. Y dicen que va desde el Calvario hasta, parte del Calvario, nace en el Calvario, otros dicen que nace en la resurrección, otros dicen que nace en Pentecostés. Particularmente creo que parte de la resurrección, esta sexta dispensación, hasta la segunda venida visible, que es la parucía, que es el gran juicio, que va a ser la gran tribulación. Entonces, el fracaso del hombre en esta dispensación es que rechaza a Cristo. Por eso dice el Señor, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, hay una apostasía. ¿Por qué? Porque estamos viendo para los últimos tiempos una negación de la fe. Porque eso es la apostasía, negar la fe, negar la creencia. Y muchos lamentablemente han llegado a Cristo, pero luego vemos, y ustedes que están dentro de los ministerios pastorales, de una manera específica, si ustedes hacen una encuesta en su pueblo, en su ciudad, de cuántas personas han llegado y cuántos se han ido, pues lamentablemente muchas personas, aun cuando han conocido al Señor, lo han rechazado después de haberlo conocido, y otros lamentablemente pues no han querido aceptar a Cristo, porque cuando tú ves las estadísticas y observas el nivel poblacional de un pueblo, de una provincia o de un municipio, no llegamos al 0.5%. Quiere decir que ni siquiera el diezmo. Eso significa que un altísimo porcentaje está rechazando a Cristo. Por eso es que estamos como en los tiempos de Noé. La maldad se ha multiplicado y ha aumentado a tal extremo. Y obviamente el gran juicio pues es que las personas van a tener que pasar por este periodo de la gran tribulación, pero nosotros tenemos la confianza y creemos que es parte del planteamiento del dispensacionalismo, que la iglesia va a ser arrebatada, porque el dispensacionalismo clásico cree perfectamente que somos premilenianistas, es decir, pretribulacionistas. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, tampoco va a entrar, ni tampoco va a salir, sino que antes es el evento que estamos esperando, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedemos vivos, dijo el apóstol Pablo, seremos
transformados. Vamos a una siguiente y última dispensación. Es la dispensación del reino mesiánico o de el milenio. Una vez la gran tribulación termina con el juicio de las naciones, pero se abre esa brecha del conocido milenio. Ya el hombre va a tener una responsabilidad y es de obedecer y adorar al Señor Jesucristo. Esto tiene muchísimos planteamientos. Algunos se cuestionan si habrá otro evangelio, si habrá otra oportunidad de salvación. Hay cuestionamientos en esta dispensación del milenio o del reino mesiánico, si realmente las personas, este evangelio continuará. Entonces eso depende del concepto que nosotros tengamos acerca de qué es el evangelio, porque Pablo lo plantea, es el poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué responsabilidades va a delegar dentro del milenio? Pues obviamente nosotros no las podemos decir en este momento, aun cuando la Biblia dice que el evangelio es eterno. ¿Por qué no las podemos decir en este momento? Porque estamos en la misma condición de aquellos profetas. Dice que inquirieron, buscaron en qué tiempo, pero dice que no era para ellos. Entonces, el tiempo de nosotros termina con el levantamiento de la iglesia y luego viene ese milenio cuando dice la escritura que Satanás va a ser apresado, va a durar 1000 años, pero al final de los 1000 años dice que entonces él se levantará, engañará, ¿verdad?, a todas las naciones y es cuando se va a levantar la famosa rebelión final. Entonces, ¿dónde va a estar el fracaso realmente? Que ese engaño al hombre, Satanás nuevamente vuelve y engaña al hombre para que se rebelen contra Dios y es lo que se considera la rebelión final de Satanás contra el Señor. Es lo que dice en Apocalipsis 20, versículos 7 al 9, porque él va a salir suelto los 1000 años, saldrá a engañar a las naciones que están en toda la tierra. Y este evento cronológico de los últimos eventos apocalípticos, pues se considera que va a ser la última rebelión para Satanás y también de los hombres que se van a embaucar o que van a ser instados por el mismo diablo. Él va a aplicar y está aplicando la misma que aplicó allá en el reino de los cielos. Motivó a aquellos ángeles, los llevó a rebelarse contra Dios y obviamente pues recibieron justa retribución. Entonces, Satanás va a tratar de seducir a aquella generación que se va a levantar, la generación final que va a estar sobre la tierra en el milenio. Y allí quedará en evidencia, amados hermanos, que la naturaleza del hombre efectivamente se contaminó. Dios agotó todas las instancias, brindó cualquier cantidad de oportunidades para el hombre en su gracia progresiva desde el Génesis, le delegó al hombre responsabilidades de una manera, como en el caso del gobierno humano, bueno, tomen ustedes la rienda a ver qué pueden hacer, el hombre no pudo hacer nada por el hombre, les estableció una ley para que el hombre conociera el pecado, aún conociendo tampoco se apartó, vino, se hizo carne, derramó su sangre simplemente para que existiese un elemento de fe, el hombre tampoco quiso creer, dice a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, y plantea, bueno, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero si usted observa, hermanos, el movimiento del cristianismo es muy parco, es muy pequeño, y obviamente, entonces, esa evidencia podemos nosotros observar que definitivamente queda en evidencia que el hombre tiene que ir al polvo. Ese dictamen de Dios queda probado que efectivamente el polvo, el hombre tiene que volver al polvo de donde fue tomado y esto nos garantiza a nosotros la justicia divina de nuestro gran Dios y la gran oportunidad que le está dando al hombre en este tiempo. ¿Para qué? Para que eche mano de una salvación, como dijo el apóstol Pablo, cómo descuidar una salvación tan grande y el juicio que viene al final de esta dispensación del milenio, todos sabemos que es la instauración de el gran trono blanco, donde grandes y chicos, todos, dice, tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. La iglesia no, porque ya pasó por un juicio. Dice que es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa. Entonces, el juicio de la iglesia es que el que se quedó
ya fue enjuiciado. Dios es justo y sabe quién va a levantar, quién no va a levantar. Esa es nuestra esperanza de ser arrebatados. Pero luego, después del milenio viene ese juicio. Dice que serán abiertos allí los libros, algunos serán enjuiciados según hayan sido sus obras, porque el hecho del hombre ser imagen y semejanza de Dios le da una condición de inmortalidad. Entonces el hombre perdió la inmortalidad humana, pero en el sentido espiritual el hombre es inmortal. Por eso hablamos de una vida eterna, sea con Dios o sea en el lago de fuego que arde allí con azufre, como dice en Apocalipsis 20. Entonces, esta dispensación, hermano, vea que en ese panorama dispensacional, nosotros ya podemos comprender que efectivamente la gracia es progresiva. Dios es un Dios de gracias y de misericordia. Por eso que sus misericordias son nuevas, decía el profeta, cada mañana. Cada día que amanece hay una oportunidad para que el hombre pueda echar mano de esta salvación tan grande. Ya no hay excusa, no hay imposiciones, ya es voluntario, es volitivo. El hombre ve y siente y considera, y por eso nadie dice que se podrá justificar delante de la presencia de nuestro gran Dios y Salvador. Por eso, en conclusión, Dios en su soberanía administra su reino de diferentes maneras, en diferentes tiempos, y ha llevado su plan de salvación a través de la historia. Cuando empezamos allá en el huerto de Edén, le dijo a Caín, oye, el pecado está a la puerta, enseñoréate de él. Pero ¿qué hizo Caín? Fue al contrario, le dio la oportunidad para que el pecado se enseñoreara. Pareciera que Dios le dio una oportunidad al hombre, bueno, está bien, ya pecó, pero ahora toma señorío sobre el pecado. Pero fue a la inversa. Caín no aceptó la observación del Señor y ahí empezó el gran problema del hombre y empezó a multiplicarse tal. Y obviamente todas las dispensaciones, cuando Dios le ha delegado una responsabilidad desde la más mínima, que fue no comas de ese fruto, hasta este tiempo cuando el Señor nos está diciendo simplemente, cree en mí. Entonces, no conseguimos otra manera en que Dios le pueda presentar al hombre una oportunidad, porque aún en el milenio, hermanos, si observamos, son 1000 años, todos le echamos la culpa al diablo, pero el diablo va a estar preso, pero igualito el hombre se va a rebelar contra Dios. Quiere decir que la verdad ni la culpa es el diablo, porque en 1000 años es inaceptable que todas esas generaciones que van a vivir sin el acoso satánico, lamentablemente a lo último vuelven y se dejan engañar y se rebelan contra el Creador. Entonces cada dispensación representa de verdad una época distinta, contiene una prueba, contiene un fracaso, contiene un juicio, hay unas responsabilidades, hay algunos elementos culturales, algunos elementos históricos, algunos elementos antropológicos, que pareciera uno dice, bueno, pero si lo traemos para acá, como en el caso de Salomón, bueno, pero Salomón tuvo 1000 mujeres, si lo traemos a la dispensación de la gracia, obviamente no se salvaría, pero eso nos permite a nosotros plantearnos, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar con Sansón? ¿Qué va a pasar con David? Bueno, ellos en su dispensación, así como hubo un plan de gracia, también hubo unas responsabilidades y obviamente van a ser enjuiciados de acuerdo a esos tiempos. Entonces, Dios también nos ha delegado responsabilidades al hombre, nos ha dado oportunidades de mayordomía, de administrar todos los asuntos de una manera eficiente, de una manera particular. Y precisamente el objeto de la fe, pues siempre es Dios. Por eso es que Abraham fue uno de los hombres que creyó a Dios, Noé también creyó a Dios. A veces decimos erradamente que Abraham es el padre de la fe, pero es que antes de Abraham estaba Noé y Noé también creyó a Dios. ¿Por qué? Porque la fe siempre ha estado presente en el hombre, porque el hombre, aunque diga que no, sabe que hay un Dios. Incluso el ateísmo, cuando ellos niegan a Dios, de hecho, no podemos negar lo inexistente. El hecho de negar algo ya deja en tela de juicio de que sí existe. Entonces, la Biblia realmente lo que plantea es que no es que ellos no crean, simplemente ellos dicen, dice el necio en su corazón, no hay Dios, es un decir, pero en el fondo, pues efectivamente creen. Está como la anécdota de aquel hombre que iba en una canoa y se le volteó la canoa y se estaba ahogando y empezó a invocar a Dios. Y alguien lo oyó y le dijo, oye, pero tú no eres ateo.
Él dijo, claro que sí, yo soy ateo, pero en lo seco. ¿Ve? Pero el hombre cuando está frente a esas situaciones, pues tiene que reconocer que hay un Dios. Entonces, al hacer el estudio de las dispensaciones, es necesario tener, hermanos, en cuenta esa distinción consistente entre Israel y la iglesia, y obviamente haciendo un buen uso de la interpretación literal, de la interpretación bíblica, respetando esos espacios. Entonces, si estamos en el tiempo de la ley y estamos estudiando esa dispensación y allí hay promesas, tenemos que revisar con mucho cuidado que realmente esas promesas, esas situaciones son para ese tiempo. A veces decimos, mire, pero David, que se ha planteado eso, mire, pero si David hizo esto, David hizo aquello, y siguió siendo rey, pero es que era una monarquía, era otro tiempo. Pero si tú en este tiempo haces lo que hizo David, te van a quitar la licencia. Entonces, las dispensaciones nos permiten a nosotros ubicarnos con mayor precisión en el tiempo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Entonces, mis hermanos, llegamos ya al final de la séptima dispensación. Algunos están planteando la otra que es la de la eternidad, pero ya ahí sería, como dijo el Señor, preguntar más de lo allá de lo que no está escrito, tendríamos que ponernos a especular y tenemos que hacer, como dijo el apóstol Pedro, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios, de manera tal que quien escuche o quien pueda oír la voz de Dios, pues crea como está escrito. No podemos ni añadirle ni podemos quitarle. Y lo demás, pues lo entenderemos más allá. Entonces, hasta acá, hermanos, la exposición. No sé, hermano Galeano, cómo van a manejar la parte siguiente. Dios me lo bendiga. Gracias por su atención. Qué Eh, bueno. en el chat, doctor, el capellán Juan Carlos, Ajá. de las lenguas, los idiomas en el mundo. Que lo en la lengua, los idiomas en el mundo y por ende la confusión por entenderse uno con los otros viene a raíz de los acontecimientos en la Torre de Babel en la tercera dispensación. Bueno, se plantea que la Biblia dice que todos hablaban el mismo idioma, ¿no? Y que esa confusión de lenguas, pues justamente fue lo que llevó a que el hombre tuviese que dispersarse, porque eso era parte del mandamiento de Dios. Entonces vemos que fue un cumplimiento forzado, pero a la vez se convirtió en un juicio. Entonces, obviamente, todos sabemos dentro del contexto bíblico se habla de las lenguas, pero cada uno tenía su propia lengua, porque de hecho, pues, no eran idiomas, ¿verdad? Incluso el hebreo, el griego, pues, sabemos que fueron lenguas, hoy las consideran muertas, aun cuando en los países lo hablan, pero en las originales, pues sabemos que incluso no hay un contexto, no hay textos que podamos hablar, simplemente son copias. Y lo importante es que luego pasó a las lenguas vernáculas y que hoy tenemos nosotros el espíritu de la palabra, porque concuerda. No hay ninguna ciencia, no hay nadie que haya podido desmantelar la veracidad de la Biblia. Al contrario, ciencias como la arqueología hacen hallazgos no para probar la Biblia, sino como evidencia de que realmente todo esto forma parte de una gran verdad que es la verdad de Dios y que es indestructible. Era lo que decíamos inicialmente, ¿no? Lo infalible de la palabra de Dios, lo inerrable de la palabra de Dios. Y por más de que hayan traducciones ya en este momento, siempre sabemos que el espíritu de la palabra permanece, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y también dice la escritura que el espíritu de Dios nos guía. Okay, a quiénes se le llaman? Acá hay la pregunta de Juan López para todos. ¿A quiénes se le llaman gentiles en la dispensación? Un gentil, en términos reales, simplemente es una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Así de sencillo. Algunos le dan algunas traducciones, dicen que significaba esto, aquello. Ya eso es una cuestión de eufemismos. Los eufemismos pues siempre han existido, pero simplemente es una realidad que Israel lo que hacía era excluir. Si tú no eras del pueblo de Israel, era gentil. Para ellos era un gentil, una persona que no pertenecía al pueblo, un extranjero más. Y luego le dieron otras connotaciones ya cuando se levanta el judaísmo, estoy hablando en el principio de los hebreos, porque incluso le han dado algunas connotaciones un poco despectivas. Pero recordemos que Noé no era hebreo, Set no era hebreo. Muchos hombres de Dios antes de Abraham
no eran hebreos, entonces tampoco eran gentiles, simplemente el hombre ha sido creación de Dios. Entonces fueron ellos los que hablaron de los famosos gentiles. ¿Cómo decir en este tiempo? No, esos son extranjeros, pero ellos lo hacían como un elemento despectivo. ¿Ve? Y obviamente pues eso ha creado que se utilice el término como en el contexto más específico es que un gentil era alguien o es alguien que no pertenece a Israel. Y es precisamente la separación que hace el dispensacionalismo cuando dice Israel, por eso habla de un grupo étnico. ¿Ve? Habla de un grupo étnico. ¿Por qué? Porque ellos se consideran una dinastía, únicos. Pero el Señor vino y le dijo, no, es que eso no es así. Ahora todos tienen que entrar por la misma puerta. Y él dijo, yo soy la puerta. Entonces, ese elemento pues hay que considerar. Hay una pregunta que hace Iván Montoya, dice que, dispensaciones, que si se pueden definir, es lo que yo entiendo, se pueden definir las dispensaciones como ciclos de tiempo perfectamente, son periodos de tiempo. Cada uno de 1000 años, ahí sí tenemos que diferir. ¿Por qué? Porque la Escritura no nos dice a nosotros cuánto tiempo duró el hombre en la dispensación de la inocencia. Entonces recuerden que en el contexto histórico, los tiempos bíblicamente son aproximaciones, son momentos o espacios que el hombre considera y hay algunos elementos que es lo que les decía anteriormente, el dispensacionalismo lo plantea recibir o aceptar la palabra desde un punto de vista literal. Entonces nosotros a veces hemos interpretado, no, que son 1000 años porque el Señor le dijo, mire, ahí te lo dejo y dentro de 2 días, al tercer día regresaré. Y lo hemos planteado bajo ese enfoque de tiempo, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, son elementos de repente alegóricos, ¿verdad? Que nosotros los consideramos y los pensamos, pero que bíblicamente pues no hay una cifra que diga, mire, una dispensación tiene tantos años. Entonces, es válido dentro del contexto de que se puede siempre colocar, bueno, especulando un poco, argumentando un poco, alegorizando un poco, pudiéramos hablar de un determinado tiempo. Pero lo cierto es que ya estamos por el último tiempo, ¿verdad? Ya estamos efectivamente en el periodo de la gracia y obviamente la del milenio pues sí está bien clarificada. Si podemos decirlo con propiedad que son 1000 años, porque precisamente una vez suelto Satanás viene el engaño y viene todo aquello. Pero hay dispensaciones que nosotros no podemos atribuirle un tiempo en el hilo histórico porque pudiéramos estar errando y entonces estaríamos enseñando algo que está fuera del contexto bíblico. Aquí dice, la parucía es el momento del arrebatamiento después de la tribulación. No, hay 2 elementos que hay que entender acá, hermano. Cuando el Señor viene a levantar su iglesia, dice la Biblia que Él viene hasta las nubes, ¿verdad? Y que la iglesia va a recibirle. Entonces es un encuentro donde nadie lo va a percibir, porque esto va a ser un evento en un abrir y cerrar de ojos, dando a entender lo rápido y lo violento que va a ser. Pero dice, ¿es el momento del arrebatamiento o después de la tribulación? Obviamente, se produce el arrebatamiento. ¿Qué sucede? Entra el periodo de los 3 años y medio de la paz, luego entran los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, la aparición del Señor viene después, que ya es cuando viene el gran juicio, cuando dice que habrá, que es lo que leemos en Mateo 24, y a veces nosotros, si ustedes observan el capítulo 23 y 24 de Mateo, dice, tened cuidado que vuestra huida no sea en día de reposo. Recuerden que el problema del reposo es para Israel, entonces esas señales son para Israel, pero la iglesia del Señor, la única señal que nosotros vamos a tener, dice que es la final trompeta. Pero cuando el Señor venga por segunda vez, ya la iglesia se ha ido porque se fue antes de la gran tribulación. Entonces, esa parucía es la aparición del Señor cuando dice que todo ojo le verá. Ahí sí dice que vendrá la gran señal, que es un relámpago del oriente al occidente, y todo ojo le verá, y entonces ya es cuando viene entonces ese juicio que el Señor va a dictaminar. Aquí dice, o sea que hay en el arrebatamiento no se aplica, que todo ojo lo verá, no.
en el arrebatamiento de la iglesia, no, porque es un acto que va a ser de ipso facto y nadie va a ver al Señor. Solamente la iglesia cuando se reúna con Él allá en las nubes, dice. ¿Ve? Y es cuando entramos entonces en las famosas fiestas del Cordero tan esperada por los cristianos. Es recomendable también, hermano, a manera de aporte también, que manejen varias versiones cuando van a hacer los estudios de las diversas dispensaciones, porque eso nos permite a nosotros determinar muchos términos que de repente en la versión con la que se ha casado el cristianismo, que es la Reina Valera, y ahora tenemos otras versiones que nos permiten dilucidar muchas situaciones que en el momento pues no las teníamos muy precisas, pero que se ha ido ajustando a nuestro contexto ya de este tiempo. Obviamente teniendo cuidado de que no se adultere el espíritu de la palabra, el contexto real, porque vamos a ser claros, por ejemplo, hay versiones como la versión de la traducción del Nuevo Mundo. Nosotros conocemos a Juan 1.1 cuando dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que ese verbo se hizo carne, pero cuando vamos a la traducción de la Sagrada Escritura del Nuevo Mundo, ellos dicen que el verbo era un Dios y lo colocan con diminutivo, con minúscula. Entonces, esos elementos de carácter ortográfico también a veces cambian totalmente el sentido y la esencia de lo que es una buena hermenéutica que podamos hacer a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que era Dios, que era un Dios, eso hay que aceptarlo. Lo que no podemos es, cuando ya le coloca un minúscula, ya la cosa empieza a tergiversarse. Entonces, en cuanto a las diversas versiones, hoy hay versiones muy asertivas, muy apropiadas y que se pueden trabajar para tratar de entender algunos elementos históricos que sucedieron, sobre todo en el antiguo pacto. Doctor, buenas noches. Le habla el capellán Juan Carlos desde Barranca Bermeja. Dios le bendiga, hermano Juan Carlos. Amén, amén. ¿Cómo está el frío, apreciado doctor. No, caliente aquí, doctor. Doctor, una consultica con respecto a lo que usted hablaba sobre los muertos que en Cristo resucitarán primero, que lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:16, ¿no? Ajá. Dice la Escritura, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá, correcto. Aquí estamos hablando de la parucía, ¿no? Sí, es correcto. Dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Ok, dijimos que la parucía era después de la tribulación. Es correcto, cuando su presencia va a ser visible a todo ojo. Ok, listo. Ajá. Pero dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea que aquí Pablo está hablando de que ellos pasarán la tribulación, porque, o sea, si la parucía es después de la tribulación y Pablo está diciendo luego los que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, entonces me genera como confusión ahí ese punto. Vamos a leer bien. Vamos a leer el 16. ¿Cómo dice el 16? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Okay. Y los muertos. Dice descenderá. ¿Hasta sí, dónde va a descender? Dice descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, ese es un evento, ¿verdad? Ahí hay un evento, la resurrección. Es el primero porque sí, los muertos van a resucitar primero. Es correcto. Ese luego, ¿qué significa? ¿Verdad? Ahí no hay un factor tiempo. Ok. ¿Verdad? Surge el evento de la resurrección y luego el que está vivo es transformado, que no es otra cosa sino una muerte súbita, porque está establecido que todos los hombres mueran. Sí, mueran una sola vez, dice la Escritura. Exacto. Entonces, el elemento de la resurrección nadie lo va a percibir tampoco, porque no se van a levantar seres visibles, ¿verdad? Pero ese luego, ese luego es un elemento de isofacto. Entonces, incluso Pablo tenía la esperanza de que él iba a vivirlo. Por eso él decía luego nosotros. Entonces, no habla de un factor tiempo, sino de un acto que va a suceder de manera de isofacto, es decir, eventos prácticamente simultáneos.
Simplemente lo que hace el escritor es que aclara que los que están muertos en Cristo son los muertos en Cristo, ahí no se va a levantar otro, sino Sí, los sí, claro, muertos los que hayan alcanzado en la Cristo. misericordia. Es correcto. ¿En qué dispensación? En la gracia. ¿Ve? Ok. Y luego viene el proceso de transformación, porque el segundo proceso de la transformación sí es visible, porque, ajá, ¿y dónde estaban? Se desaparecieron. ¿Ve? Pero la resurrección de los muertos no es visible, ¿ve? Porque es un elemento ya de carácter espiritual. Y el proceso de transformación, pues es muerte, evidentemente es muerte. ¿Ve? Ah, ok, o sea que aquí estamos hablando es netamente de un arrebatamiento y eso es un pestañeo, digo yo. Es correcto. Por eso cuando dice que es en un abrir, no dice en un cerrar y abrir de ojos, sino un abrir y cerrar. No dice en un cerrar y abrir. Sí, Eso señor. es una frase que a cualquier persona y en cualquier generación sabe que es una cosa de isofacto, porque no hay una medida de tiempo y la palabra es inteligible. Cualquiera la puede entender. Es como cuando tú dices, no, eso es más rápido que un rayo. ¿Quién no ha visto un Sí, rayo? ¿Ves? Entonces, ahí dice, lo que hay dice, es un dice que un elemento parpadeo, pedagógico dice que un parpadeo aproximadamente son 50 milésimas de segundo. de segundo. Entonces, eso es algo imperceptible. Sí, o sea, al razonamiento lógico y digamos verlo así no tiene, o sea, es No hay difícil, factor difícil de ver. tiempo. Sí, De señor. hecho, el factor tiempo casi que es impredecible. ¿Ve? Entonces, Ah, ese ok, luego, doctor. eso es una cosa así, papá, en cuestión en esos 50, Milésimas de en esas segundo. milésimas de segundo van a suceder los eventos, pues, en ese abrir y cerrar de ojos. ¿Ve? Ah, Entonces, ok, Pablo lo doctor, que muchas hace es gracias. que narra los dos eventos y se incluye. ¿Ve? Porque ahí ya hay un elemento de fe de Pablo. Y dice, bueno, y nosotros seremos Claro, transformados. teniendo la esperanza de que él iba a llegar en aquel tiempo a presenciar eso o a vivir esa historia. Es correcto, porque ellos tenían esa esperanza como la tenemos nosotros. Ah, ok, doctor, muchas gracias. Dios le bendiga. Amén, hermano, para servirle. Acá dice una última consulta. En Babel se ha alcanzado a determinar en cuántas lenguas se dividió el mundo. Impredecible, hermano. Impredecible porque sabemos incluso que si nos vamos a la zona de La Guajira, por hablar de Colombia, Venezuela, acá mismo en Panamá, tenemos cantidades de etnias. Y hay un grupo y ellos cuentan, bueno, es que los bisabuelos, ellos manejaban otro tipo de lengua. Entonces, las lenguas han ido evolucionando y cada día podemos observar que incluso ya hoy hablar inglés, ya se habla en Miami del Spanglish. ¿Ve? Entonces, ya son mezclas que se están haciendo y obviamente pues eso está afectando el idioma como tal. Es decir, que los idiomas pues han ido poco a poco, diríamos, evolucionando, para no decir el término contrario, involucionando, pero es parte de la cultura de los pueblos. ¿Ve? Entonces, obviamente, incluso nuestro idioma, como hablaban los abuelos o los bisabuelos, ya nosotros no manejamos esa terminología. Creo que hay otra última pregunta. Y el tema de Efesios 3:9. Dice aquí, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Si nosotros vemos el contexto en el versículo 5, dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, dice, por el Espíritu. Y tenemos el contexto siguiente, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y que son copartícipes de la promesa en Cristo, hablando de la promesa que se dio en aquella dispensación cuando en los tiempos de Abraham. Pero luego también dice, y a su vez, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero si nosotros leemos el versículo 4, que es el contexto anterior, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Nosotros lo conseguimos en Corintios cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces,
es un elemento que concuerda con lo que dice Mateo 1:23, que era Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Entonces, ahí hay otro elemento que tendríamos que ya sentarnos a hablar más de un aspecto doctrinal, y que obviamente pues están los argumentos tanto de aceptación como también argumentos que muchos pues dicen, bueno, no estoy de acuerdo con ese argumento. Pero hablando del misterio de Cristo era eso, ¿ve? Porque ¿qué es un misterio? Algo que está escondido, pero que fue dado a conocer. ¿Eh? Es lo que decía el Señor en todos sus planteamientos. Decían, bueno, ¿y quién es este que perdona pecado? Y que se hace semejante a Dios. Es decir, hay toda una serie de evidencias que nos llevan a nosotros a entender cuál es ese misterio de Cristo. Pero también la Biblia dice que Él ha dado a conocer todos los misterios. Entonces, ¿por qué? Porque un misterio te confunde, pero que han sido revelados, dice la palabra de Dios. Dice a quién, a sus siervos, los ministros, es decir, a los que le sirven al Señor. Entonces, por eso él dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, es decir, ellas son las que develan de mí, hablan de mí. Entonces, ese misterio pues realmente está develado de los gentiles, que anteriormente no había oportunidad, pero ahora también son copartícipes, porque es decir, todos esos elementos que aparentemente estaban escondidos, están develados, y es lo que dice el Señor. Ahora tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, ahí está toda la develación de ese misterio y de muchos otros, porque conseguimos misterios, estamos hablando casi de 10, 11 misterios, pero que están develados a través de la palabra de Dios. Si no, esto sería un evangelio misterioso.